Puerto Rico es único y cada vez que sale toda esa niebla y sale todo este frío, es que es único. Es como el boricua es una mezcla de 3 razas, ¿no? Entonces somos únicos, o sea, decir yo soy boricua, para que tú lo sepas, tiene unas implicaciones profundas, o sea, es algo hermoso y hasta científicamente se habla porque se encontró en el ADN de una mujer boricua la variedad genética que mayor probabilidad de éxito a nivel biológico puede tener la raza humana. Eso se dijo y salió en las noticias, así que lo recuerdo, Puerto Rico, sí, y Puerto Rico es único, yo quiero que usted lo sepa, lo decimos con humildad a todos nuestros hermanos latinos que nos sintonizan a través de la radio, la decimos con humildad, creemos que esta es la isla del Cordero, al igual que su país también lo es. Gente fajona, gente fajona, linda, bondadosa. Salen a la calle y como yo decía a la gente, el boricua es otra cosa porque nosotros nos besamos, nos apretamos, nos apapachamos. Y yo creo que sí hay un ente humano que está sufriendo la pandemia, somos los boricuas. Nosotros, ¿cierto? Porque para cualquier cosa hacemos una fiesta, para cualquier cosa nos damos un abrazo, un beso, gritamos y nos abrazamos. Así que Puerto Rico es muy particular. Hablemos de las puertorriqueñas que lactan. Vamos, a ver. La vez pasada estábamos hablando de que si la lactancia provee algún tipo de protección para la mujer en términos de cáncer. Y llegamos a la conclusión que sí, discutimos un montón de temas. El artículo que estábamos utilizando era un artículo que tenía que ver con el año 2017, para el año de la pandemia, no de la pandemia, perdón, sino del huracán María. Entonces, volvimos a entrar a la literatura médica y encontramos cerca del 2017 otro artículo que hablaba de las emociones en términos de la lactancia y cómo puede trabajar las emociones. O sea, aquí hay dos universos que tenemos que hablar. ¿Cuáles son las emociones del bebé, que es un ser recién nacido? Y cuáles son las emociones de mamá. Porque hoy día en el siglo XXI, ¿qué tenemos? Un reto bien grande para la mujer trabajadora. Si usted mira desde la política, que es el tema básicamente caliente, ¿no? En estos últimos días, hasta la señora que simplemente está en su casa, la mujer ya está altamente vinculada a la dirección y el norte de una familia. Son las proveedoras, son las que dan clases, son las que tienen que proteger, a veces son madres solteras. Cuando tú miras el universo de la mujer, el universo de la mujer es bien competente. No dije competitivo, dije competente, porque competitivo alude a competir con otros. Competente es que hay que escalar, hay que trabajar, hay que llegar a ese nivel. Ser mujer, así como decimos, ser boricua es otra cosa, ser mujer otra cosa, señores. La lactancia tiene que ver mucho en esto porque básicamente es un proceso que recoge muchos ámbitos. Y cuando hablo de esto, aludiendo al tema de las emociones, tenemos que pensar que mamá también tiene una serie de emociones que, dependiendo de sus emociones, va a tener una capacidad adecuada, porque siempre la hay, para lactar con éxito. Entonces, cuando hablamos del universo de mamá, no del bebé, tenemos que sopesar muchas cosas. Emocionalmente, para una mujer es sumamente importante lactar. Madre siente que se está vinculando a ese bebé, mamá siente, y cuando yo miro el tema lactancia, para mí está íntimamente ligado a la provida, porque es la perpetuación, el perpetuar la vida. Mamá no solamente recrea con Dios y con su varón, por supuesto, una criatura y la gesta, sino una vez comienza esa labor de gestar, el próximo nivel es lactar, en términos biológicos. Todos los mamíferos hacen eso. Y entonces sale uno de los dos, papá o mamá, en el ambiente mamífero, a buscar el alimento, pero el que se queda protege. Usualmente en la gran mayoría es mamá, porque tiene que lactar, tiene que amamantar, ¿no? Y es ese aspecto de protección. ¿Qué está sintiendo mamá cuando lacta? Una realización total.
Entonces las emociones de mamá, y en un siglo XXI que es un siglo tan complejo, como una mujer profesional, como una mujer que dirige una empresa, una compañía, una que está trabajando, a mis compañeras, y le va a sorprender a mis compañeras que yo las veo que trabajan en el ornato y limpieza del hospital, agarrando un mapa, un cubo, que las veo embarazadas. Y miro su entorno y digo, wow, ¿cómo ella va a lograr luego de esto tener su tiempo para o extraer leche o amamantar a su niño? Es muy complejo, ¿no? Muy complicado. Y yo creo que todas estas mujeres que se están lanzando, que recuerdo la campaña masiva que hubo para la lactancia, y yo fui pro lactancia, no 5 estrellas, 10 estrellas. Porque creo que, y si usted, los pediatras me pueden ayudar aquí, usted tiene que entender y saber que en esa nutrición a través de la lactancia está todo lo que el bebé necesita. Definitivo. Y se nos olvida. Y creemos más en los sustitutos. Este es el siglo de sustituir las cosas buenas, lo que la biología ha tenido, por otras cosas, porque creemos que estamos evolucionando, que estamos cambiando. Yo tuve la oportunidad de llevarme el mío al trabajo y lo lactaba en el trabajo. Wow. Espectacular. Lo lactaba en el trabajo todo el tiempo ese muchacho. Yo creo que por eso es tan independiente. Con 17 años ha logrado muchas cosas, porque él desde pequeño estaba viendo a la mamá moviéndose, corriendo, trabajando, y fue una conexión tan linda. Uno de los vínculos, doctor, que yo notaba era, yo no lactaba por lactar, no amamantaba por amamantar. Déjame decir eso, porque me gusta decir, lo amamanté. Hubo casos que lo lacté porque no podía amamantarlo. Cómo la mirada de ese bebé, cómo ese bebé te mira, te toca el pelo. Es una compenetración tan grande. ¿Es así, doctor? Sí, lo es. Mi esposa tuvo la bendición de lactar a nuestro hijo por 1 año y 1 mes. Lo tenemos fríamente calculado el tiempo que fue, y recordamos el proceso del destete, que es otra complicación, sí, ¿no? Es más depresión para mamá que para el bebé, porque ya el bebé comienza a sentirse listo para independizarse. El niño te lo dice, esas emociones y esa conexión es sumamente impresionante. Me estoy riendo porque es que me acabo de acordar de un evento de lactancia de mi hijo y cómo él me miró. Y yo me río porque a mí me miraba como quien dice, apártate. No te acerques. No te acerques. Y cuando miraba la mirada, cuando tornaba su mirada hacia su madre, aquello era una conexión. Honestamente, yo me sentí excluido en aquel momento. Hasta celo sentiste. Sí. Mira, mi nieto de 2 años no quiere desconectarse. De 2, ya tiene 2. ¡Qué bueno! Y come de todo, absolutamente todo, una dieta súper sana. Pero la ñapita, claro, para dormirse en la noche es mami teta. Eso es así. No, y eso ahora mamá produce más. Ahora. Tiene 6, Sí. casi 7 meses de embarazo. Sí, ahora Viene la produce nieta más. por ahí. Eso es así. Y hay que tener un poco de cuidado con ese balance entre una nueva gestación. Sí. ¿Sabes? Sí, Tienes que alimentar a tu esposita bien. No, la está alimentando, créeme que la está alimentando. Mira, ahora no son 2, son 3 en ese paquete. Entonces, ¿qué queremos decir con todo este proceso de la lactancia y el vínculo emocional? Usted está estableciendo las bases de un ser humano seguro de sí mismo. Por eso es que Moraima dice que este niño a los 17 años es un niño que, Dios mío, ¿qué es esto? Este niño se quiere comer el mundo. ¿Por qué? Porque en ese enlace el bebé está aprendiendo, es la primera maestra, mamá. O sea, te lacto, te pongo aquí, quédate ahí, vengo ahora, estoy haciendo esto. Esos vínculos emocionales a través de la observación y el modelaje lo está viendo desde el principio con ese niño. Por lo que, mamá, tú que lo lactas, tu vínculo emocional es sumamente importante en el momento de hacerlo. Es un momento literalmente exclusivo para esa criatura. Tiene que ser bajo un ambiente adecuado. Tienes que recrear el ambiente del inicio, de la continuación y del final del proceso, tanto de lactancia como amamantamiento. Las dos cosas deben estar juntas, porque lactar es pues, dar leche, ¿no? Amamantar es un proceso más íntimo. Tener sexo es simplemente tener sexo. Amar a otra persona mientras se tiene sexo es otra cosa. Es un vínculo más profundo. En un proceso de violación, 2 personas están teniendo sexo, pero no están de acuerdo, ¿no? Es un insulto, es una amenaza, es prácticamente un delito, ¿no? En el proceso de lactar,
de dar leche, una botella da leche, pero amamantar, tener al niño en lo más íntimo, es otra cosa, es llevarlo a la base y a la simiente de las emociones de tu criatura. Toda madre desea que sus crías como estén, sanas, saludables, pero exitosas, que sean seguras, capaces de sí mismos. Y ese proceso íntimo es la infraestructura y la base de esas emociones y esa psique en ese infante que se está desarrollando. Doctor, y también se crea esa independencia, ¿verdad? Cuando uno dice, pero ven acá, si yo lo amamanté tantos años, en mi caso que fueron tantos años, ¿cómo es que es tan independiente? Y una vez un psicólogo me dijo, chica, si le pasaste todo lo que tenía, todo lo tuyo, se lo pasaste, aprendió. O sea que no solamente el que amamanta, o no necesariamente el que amamanta es bien apegado, no voy a salir de casa hasta los 30 años, no necesariamente es así. No, no lo es. No ¿verdad lo es. que no? Mira, yo tuve una pareja bien interesante en un cuidado prenatal, porque yo decía una cosa y ellos no hablaban. Ajá. Y un día pues dije, déjame observar qué está pasando. Estos dos seres no necesitaban hablar para comunicarse. Y un día que ella llegó a la visita sola, yo le pregunté, y ustedes se comunican sin hablar, ¿cierto? Y me dice, sí. Con solo mirarnos, mi esposo y yo sabemos, ya. Es una conexión tan particular. Y pocas parejas tienen eso. Hay gente que tienen que hablar. No es que sea malo o sea bueno, es que el que tiene esa bendición, pues gloria a Dios. Ese mismo principio es el principio del bebé que se conecta con su mamá cuando amamanta. El bebé dice, yo no sé, puedo entender, puedo recibirlo. Y es como dice ese psicólogo, le has estado transmitiendo las emociones de seguridad, de confianza, de fuerza, de credibilidad, de esperanza. Es un lenguaje de emociones, de hormonas. Hay una parte que es media espiritual o espiritual completa que veo que también las madres tienen, Willy, en este proceso, y es que cuando el hijo está enfermo o le pasa algo y no le ha dicho nada a mamá, mamá sabe que le pasa algo y que está enfermo. Es una cosa como que tú dices, wow. Es algo que estoy tratando de conseguir, alguna literatura médica que lo respalde. Todavía no encuentro una que me dé como que el ancla para hacerlo. Sí, lo hay. Las madres saben, sienten, porque es un vínculo. Y miren, que no es un vínculo como el matrimonio, no lo es. Es un vínculo que usted tiene conectado porque la mitad del genoma que tiene ese bebé es de mamá. Mamá entregó, dio parte de lo que ella es genéticamente. Y entiendo yo que complementas mucho más profundo cuando lactas y amamantas y empiezas a procesar emociones. Y lo mismo aplica para lo contrario. Mamá que amamanta, si estás pasando por momentos estresores, momentos difíciles, momentos donde tu vida está siendo trastocada emocionalmente, necesitas algún tipo de ayuda y tienes que poner bien en alto, decir, me preocupa no solo por mí, sino porque estoy amamantando. Y porque yo no quiero que mis inseguridades, mis momentos adversos sean transmitidos a través de las emociones que yo genero, porque me estoy pensando un montón de problemas, pero también estoy amamantando. Yo creo que ese aspecto espiritual que tú me estás diciendo, conozco de un caso en particular de dos niños. Uno nació bajo las emociones más hermosas de esa dama. Aquello fue la luna de miel. El segundo nace en menos de un año, 10 meses, pero cuando nace bajo una crisis increíble donde esta joven, y esto pasó hace unos cuantos años atrás, no es de ahora, estamos hablando de años luz, ¿no? Entonces nace el segundo y el segundo nace bajo una serie de condiciones, no puedo decir paupérrimas, pero sí puedo decir de mucho estresor a una joven de 18 o 20 años que no se supone que viva, que no se supone que esté abandonada, que no se supone que la dejaran sola porque tenía 2 chicos a cargos. Entonces nunca pudo amamantar, ¿no? Entonces ya se ve que el segundo que fue gestado bajo el estrés y momentos complejos, como ese niño nace con complicaciones, enfermizos, difíciles, y aún así mamá logra recanalizar esas emociones negativas y lo saca. Y es una historia muy linda, no tenemos permiso para darla, pero es espectacular cómo mamá juega un papel vital en el desarrollo de la personalidad
y las raíces socioemocionales de ese ser llamado bebé. Por eso yo siempre digo que aunque te diga, mira, desteta a ese muchacho ya, porque mira que hay gente que da opinión, digo, respeto a todo aquello, ¿verdad? Porque a veces es por el bienestar de uno. A mí también me lo decían porque yo vivía muy ajorada, trabajaba mucho. Mira, ya, suspende eso, pero para mí era algo tan lindo que me convertí. Bueno, yo aprendí mucho sobre la lactancia y una de las cosas que descubrí fue el olor. O sea, cómo ellos huelen, ellos identifican el olor de mamá, ellos saben que mamá está ahí. Claro que sí. Por el olor. Claro que sí. Es algo saben. tan increíble. No le han dicho a unas mamás, dice, mira, pero ponle un pañito tuyo, algo de tu cuerpo en Cuando la no cunita estés. para que él se quede dormido. Sí. Es porque es una transferencia feromonal, hay hormonas, hay químicos envueltos de mamá que identifican al bebé como que mamá está aquí, yo estoy seguro. Puedo estar tranquilo. Así que las emociones sí tienen mucho que ver en cuanto al desarrollo emocional de tu hijo. Ese amamantamiento y esa lactancia es clave. Cierro con lo siguiente, no sé si me queda tiempo. Un minutito, dale, Okay. Willy. Cierro con lo siguiente para ti, mamá, que nos estás viendo a través del canal 386, ¿correcto? Así es. El 386 es el HD para las arrugas y el 86 para el que no quiere ver arrugas. Lo puedes poner así. Ok, para ti, mamá, que estás lactando, mira, pelea por eso. Pelea por la lactancia. Muy bien. No solamente estás alimentando a tu hijo, sí es cierto que tiene todo el alimento, el desarrollo emocional y el cerebral se desarrolla adecuadamente, el IQ es mucho más elevado. Todos esos estudios son muy ciertos, pero las emociones de tu hijo vale el sacrificio que estás haciendo. Yes. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Hay chicas que quieren conectar con William Ruiz para una cita. ¿Cómo lo hacen? Estamos en el 278-2393, es el teléfono oficial de la oficina, 278-2393, y estamos también en el 423-2424. Téngale paciencia a la oficina, que usted sabe que COVID-19 ha trabajado muy duro con nosotros y nosotros estamos dando la pelea. Así que en el 423-2424 simplemente envía un texto. Muchas gracias, doctor. Y usted, chica, vamos a examinarnos, a hacer nuestras rutinas, ¿verdad? Con los ginecólogos es bien importante. Eso es Gracias así. por existir. De Bendiciones. nada. Cada día lo comienzo aquí en Ruta